calculen la materialidad, ¿ok? Calculen la materialidad. Y después, algo que deben tener en cuenta es que deben estar satisfechos sobre la confiabilidad de los datos. Esta satisfacción de confiabilidad de datos se basa, se basa en el control interno, se basa en el control. Bien, entonces decía, deben confiar en los datos y la única manera de confiar en los datos es haber hecho un adecuado evaluación de control interno y que el riesgo del control interno sea igual a bajo. Esa es la manera. Por eso es que los procedimientos analíticos se basan en que uno tenga un adecuado control interno porque va a usar los datos con confianza. Si el control interno es deficiente, entonces uno no confía en los datos, no puede realizar procedimientos analíticos. Si vamos a tomar datos del área de producción, debemos hacer pruebas de control interno del área de producción. Entonces, también decimos, ¿cuáles son los pasos para realizar los procedimientos analíticos? ¿Cuáles son las etapas para realizar procedimientos analíticos? ¿Cuáles son esas etapas para realizar procedimientos analíticos? ¿Sí? Esto que son las etapas, ya los hemos visto con ustedes hace un rato con todo esto, ¿no? Entonces, vamos y decimos, primero se define el objetivo, hay que comprender la actividad, se desarrollan los modelos, ¿sí? Se definen las variables, hay que calcular la materialidad, hay que confiar en los datos basados en control interno, ¿no? Hay que calcular nuestra predicción, ¿sí? Hay que calcular la predicción. Entonces, es muy importante calcular esto que es la expectativa, ¿sí? Después hay que comparar con la realidad y sacar la diferencia y considerar si la diferencia es significativa o no significativa o muy significativa. Finalmente hay que pedir explicaciones respecto a las diferencias. Bueno, obviamente si son significativas, porque si no son significativas no vale la pena, ¿no? Y corroborar las explicaciones. Esto es bien importante. Una vez que nos han explicado, debemos corroborar la explicación, ¿sí? Y finalmente, recién utilizar el juicio profesional antes de juzgar. Esas son las fases de lo que es un procedimiento analítico. Ahora, ¿cómo se documenta? ¿Cómo se documenta? Todos los cálculos que han hecho ustedes, todo lo que significa haber hecho el modelo, haber comprendido el mismo proceso, etcétera, tiene que estar hecho en un memorándum para empezar. Entonces, aquí tienen que tener primero un memorándum, un papel de trabajo, un papel de trabajo tipo memorándum.
tienen que hacer un papel de trabajo tipo memorándum. ¿Y qué va a contener ese memorándum? Ese papel de trabajo tipo memorándum va a tener el objetivo de la prueba, los antecedentes, todo el conocimiento que han tenido, la base del procedimiento analítico, la materialidad de la prueba, la explicación de las variaciones y la conclusión. En realidad debería tener todos estos, todo el objetivo, actividad, el modelo, las variables, la materialidad, la confiabilidad de los datos, la predicción, la diferencia, las explicaciones y el juicio y la conclusión. ¿De acuerdo? La conclusión, que es lo más importante. Un procedimiento, cualquiera sea en auditoría, si no tiene conclusión, no sirve, ¿no? En vano han calculado, han hecho cosas, pero si no han concluido en nada, no sirve. Eso es lo que va a contener. ¿Ok? Y deben entender esto que son las relaciones que ustedes están tomando. Eso quiero decir, cuando comparan la expectativa, el cálculo propio que han hecho y con la realidad, sacan diferencias, comparan las relaciones que han hecho, comparan todas esas relaciones, deben tratar de comprender esas relaciones, deben tratar de interpretar esas relaciones. O sea, lo que aquí se está queriendo decir es lograr interpretación. Por eso se llama procedimiento analítico. ¿De acuerdo? Por eso es que cuando a ustedes les dan una materia que se llama análisis financiero, lo único que les están pidiendo es comprender un ratio, un indicador, una comparación y tratar de interpretar. Por eso alguien también le llama análisis e interpretación de estados financieros, porque uno trata de entender esos estados financieros. Entonces es importante, fundamental que estudiemos y comprendamos las relaciones, la validez de las relaciones, la importancia de la relación, porque si no es importante esa relación, ¿para qué? Ejemplo de importancia de la relación. Si fuese un ratio comparativo, en una empresa comercial, lo que más me interesa es comprender, por ejemplo, cuál es el periodo de pago a proveedores en días y el periodo de pago a clientes en días. Si no esa relación, esas dos relaciones hay que compararlas. Porque si yo espero en mi expectativa, yo espero que el pago a proveedores sea por lo menos en 30 días y el pago y la cobranza a clientes debería ser en 20 días como máximo. Porque si sucediera lo contrario, la empresa estaría entrando en una deficiencia en el efectivo. Eso quiere decir que sería una tontera de gestión administrativa en que paguen a proveedores en 20 días y cobren a los clientes en 30 días. ¿Con qué plata van a pagar a los proveedores? La alternativa sería prestarse dinero del banco. Y si se prestan dinero del banco, entonces están pagando intereses, es un gasto, están subvencionando a los clientes, eso no está bien. Es todo lo contrario, mi expectativa es, ¿no es cierto? Bueno, en todo caso, esas relaciones son las más importantes en una empresa comercial. Habrá que ver qué relaciones son importantes en la empresa que ustedes van a auditar. La relación tiene que ser uniforme, consistente, ¿no? Y tiene que ser cada cuánto se mide la relación. Y ya les he dicho, una de las cuestiones importantes es que la información debe ser confiable y
el grado de dependencia. Debe haber independencia de lo que son los datos. No me comparen en procedimientos analíticos contabilidad contra contabilidad. No comparen y digan, a ver, el libro de ventas dice, el libro mayor dice que se vendió 100,000. A ver, iré a comparar con el libro de ventas. El libro de ventas, ¿cuánto dice? 100,000 también. Ah, no hay diferencia. Ese es un error porque están comparando datos contables con datos contables, ¿no? La misma fuente de información de datos. ¿Qué alimenta el libro mayor? Ah, esta base de datos. ¿Qué alimenta el libro de ventas para declarar impuestos? La misma base de datos. Esa comparación no sirve. Los datos a comparar deben ser independientes. ¿De acuerdo? Los datos a comparar deben ser independientes. A veces la independencia tiene la misma fuente. Ejemplo, si ustedes van a una empresa, ejemplo de misma fuente, ustedes van a una empresa y dicen, a ver, ¿qué produce usted? Homo, ¿no? ¿A cómo vende el lomo? El lomo, sacamos al mercado, ¿no es cierto? Porque deben comparar costo-mercado más bajo. El lomo es, vendemos, qué sé yo, a 50 la bolsa, 50 bolivianos la bolsa. La pregunta es, ¿qué hago yo para comparar si eso es real? Es tan fácil. Un ratito salen de la oficina, van a la esquina, preguntan en la tienda o se van al supermercado y en el supermercado miran la lista de precios porque ahí está el precio, ¿no ve? Y si está 50, regresan y dicen, sí, había sido 50. Han hecho la prueba. Solamente que han logrado la independencia, se han salido a buscar el precio fuera. Eso es. Mucho cuidado con el grado de independencia de cualquier variable. No se utiliza variables de la misma fuente. Las variables deben ser variables de diferentes fuentes. ¿Ok? Mucho cuidado con eso. Bien, entonces hay ciertos factores que deben considerarse al confiar la información. Aquí lo más importante para confiar en la información es siempre el control interno, ¿sí? Entonces, la confiabilidad de la información es, primero, verificando mediante procedimientos de auditoría. ¿Qué procedimientos? Estos procedimientos son los procedimientos de control. Si la información se generó independientemente, o sea, de otro lugar, de otro departamento, fuera de la contabilidad, si el sistema que se utiliza para generar la información está sujeto a controles, los controles son la clave, los controles son la clave. Si la información fue generada por fuente independiente, por ejemplo, estadísticas de las industrias, eso por ejemplo es muy importante, ¿no? Si la fuente fuese, por ejemplo, tales son las industrias y esta es la estadística de las industrias y esa información la saca una fuente totalmente independiente, esa es muy válida, es muy buena, ¿ok? Mas no es definitiva. Y ya saben qué significan las diferencias. Las diferencias pueden ser o no significativas. Las no significativas ya no vale para que las consideren, básicamente ya la prueba está hecha. Pero si las diferencias son significativas, hay que reflexionar si todavía el modelo que han empleado no se han equivocado. O sea, hay que tratar de ver el modelo y lo otro es, hay que evaluar la respuesta de la administración, ¿no? Habrá que ver qué dice la administración. Y puede ser que utilicen, todavía dicen, frente a la duda es lo que se llama escepticismo profesional,
pueden aplicar otros procedimientos de auditoría para completar. ¿De acuerdo? Un segundito, por favor. Bien, entonces decía, hay que calcular bien la materialidad y saber si esa materialidad es, más bien, comparar con la materialidad para saber si es o no algo significativo. Eso ya les he explicado. Entonces, hay un procedimiento lógico en cuanto a las diferencias a calcular. La verdad es que la lógica es saber si la diferencia que se tiene es menor que la materialidad, entonces la prueba está terminada. Pero si la diferencia es mayor que el nivel de la materialidad, entonces hay que investigar, ¿no? Si investigada todavía uno aclara y la diferencia que sobra todavía es una diferencia significativa, entonces ahí lo que tienen que hacer es seguir pidiendo una explicación razonable, ¿no? Y así, hasta revisar la predicción, calcular el error, etcétera. Eso ya es un asunto de criterio profesional hasta llegar a, inclusive en última instancia, rediseñar el procedimiento analítico que uno puede tener, hasta rediseñar, ¿ok? Puede haber una alternativa de rediseño. Bien, entonces, ¿cuáles son los procedimientos procedimientos que uno puede tener, los tipos de procedimientos analíticos? Si los procedimientos son, por ejemplo, de un solo periodo y de una sola cuenta, ¿no? Entonces se llama eso análisis de razonabilidad. Eso se conoce como análisis de razonabilidad. Ejemplo, pueden ustedes ver en el año cuánto se realiza de gastos de mantenimiento. La tendencia. Todos los meses se mantiene la fábrica y ven la tendencia de 12 meses. Si hay una variación, van a pedir explicación. Eso se llama análisis de razonabilidad. Es muy facilito, porque es de una sola cuenta. Pueden hacer otro tipo de análisis, que se llama análisis de relaciones. ¿Cuándo sucede un análisis de relaciones? Cuando es que se hace de un solo periodo, pero de dos o más cuentas. El ejemplo es comparar las ventas por un lado, ¿no? Comparado con eso que está en verdecito, con el costo de ventas. ¿Ok? O comparar, por decir, con la producción. Los tres deberían tener la misma tendencia. A eso se llama análisis de relaciones. Lo otro es que ya empiecen a comparar más de un periodo, 1, 2 o 3 años, para ver las experiencias de años pasados. Y si es que ven 1 o 2 años de una sola cuenta, eso se llama análisis de tendencias. ¿Ok? Y finalmente, ¿ok?
Si es que hacen lo mismo, pero de dos o más cuentas, y de dos o más periodos, eso se llama análisis de tendencias y relaciones. Entonces, siempre que se les diga en materia de la profesión, hazme un análisis de tendencias y relaciones, ya saben que les están diciendo que hagan un análisis de dos o más cuentas y de varios periodos, ¿ok? Bien, a ver si esto pasamos rápido. Entonces, ejemplos de análisis de razonabilidad. Comparan las unidades vendidas con las cifras de ventas, la dotación versus las remuneraciones. Un análisis de relaciones puede ser la amortización, en este caso, de repente, mejor le llamamos la depreciación, porque puede ser que ustedes la amortización, que me es lo mismo para mí, ¿no? Ese no es ningún problema. Normalmente los argentinos utilizan la palabra más bien amortización y versus los bienes de uso, dice. En este caso, mejor le llamaremos versus el activo fijo, que es más conocido para nosotros. Bien, pues un análisis de relaciones puede ser, ¿qué pasa con la depreciación con relación al activo fijo? ¿De acuerdo? Ahí estamos viendo dos o más cuentas, la depreciación versus el activo fijo, ¿no? En un mismo periodo. Eso significa un análisis de análisis de relaciones. El IVA de ventas versus las ventas, ¿no? Una de las tendencias, que es ya nos vamos a dos o más periodos, en este caso puede ser, por ejemplo, todo lo que es la evolución en ventas con la producción, la evolución del costo de ventas versus el porcentaje de ventas, etcétera, ¿no? La evolución de gastos, a ver qué es lo que pasa con la tendencia de esos gastos, ¿ok? Bien. Ya saben estas condiciones, un poco lo voy a pasar respecto al entendimiento para que no reiteremos. Y ahora vamos a centrarnos a otro tipo de pruebas, de los cuales van a dar ustedes examen. El examen que viene ahora es un examen práctico. Vamos a hacer ejercicios prácticos en la siguiente clase, eso significa el día lunes, y el examen sería práctico el subsiguiente lunes. De todo lo avanzado, más pruebas de controles, más pruebas analíticas y sobre todo el 80% va a ser todo lo avanzado de riesgos, etcétera, y muestreo. Tanto muestreo estadístico como muestreo no estadístico. Solo que conmigo a partir de ahora van a ver muestreo, pero aplicado, no muestreo matemático puro, ¿de acuerdo? Y eso lo han visto en las materias de estadística 1, estadística 2. Conmigo van a ver la práctica, cómo se aplica eso en materia de auditoría, porque es muy probable que su profesor les hubiera dado las clases que les hubieran dado hubieran sido clases magistrales de matemáticas puras. Conmigo van a ver la aplicación. Por lo tanto, no van a ver ustedes nada de productorias, ni variables, ni probabilidades, nada de eso, ¿no? Eso ya lo han visto. Ustedes ya conocen además los diferentes tipos de muestreo de descubrimiento, muestreo de variables, ¿ok? Entonces, conmigo van a ver eso y algo más que es el famoso MUM. Para eso, ustedes tienen que saber qué son las pruebas de detalle. ¿Ok? Sí, ¿alguien quiere preguntar algo? No se ve muy bien las diapositivas, licenciado.
¿Se está poniendo borroso o qué? Es Mejor. normalmente eso sucede por el internet, pero Ahora sí mejor, licenciado. ahora sí mejor. Bien. Entonces decía, entramos a lo tercero, a lo último en pruebas sustantivas. A lo último en pruebas sustantivas que se llaman pruebas de detalle. Recuerden ustedes que, como les decía, las pruebas son de controles y pruebas sustantivas, y las pruebas sustantivas se dividen en pruebas analíticas y pruebas de detalle. ¿Qué son las pruebas de detalle? En realidad, si antes habíamos concluido que los procedimientos analíticos son lo más eficiente en materia de auditoría son aplicar pruebas sustantivas, pruebas analíticas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tiene que ver con que se hacen rápido, se aplican pocos recursos, o sea, se hace menos tiempo. Y además no necesitan hacer muchas pruebas de detalle y por lo tanto son mucho más efectivas. Ahora, las pruebas de detalle son las más inefectivas, digo más bien, más ineficientes. Perdón, digo, las pruebas de detalle son las más ineficientes, pero en muchos de los casos suelen ser las más efectivas. Y consiguientemente las pruebas de detalle son las que normalmente aplican los auditores, ¿no? Son las que normalmente los auditores tratan de aplicar este tipo de pruebas porque además no requieren de mucho pensamiento, no requieren de pensar como que en el caso de las pruebas analíticas uno está considerando a ver cuál será el modelo, conocer profundamente el negocio. Pucha, que hay que estar entrevistándose con el gerente de producción, y a veces son complicados, ¿no? Pero bueno, en todo caso, ahí tienen una alternativa, las pruebas de detalle. El único problema de las pruebas de detalle es que es trabajoso. Es trabajoso. Y peor en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos del COVID. Porque hay que ir a inspeccionar documentos y documentos, hasta escudriñar las hormigas, el detalle. O sea, de principio yo les había dicho de que en materia de contabilidad, están pues lo que son los elementos, el grupo mayor, o es activo, o es pasivo, o es ingreso, o gasto, o parte del patrimonio. Pero el elemento activo, por ejemplo, tiene rubros que se pueden descomponer. Los rubros tienen cuentas, hay que descomponerlas. Las cuentas tienen subcuentas. Y las subcuentas tienen hacia adentro lo que se llaman las partidas. En este caso, estamos hablando de las partidas individuales. En este caso, a lo que queremos llegar son a las partidas. Mientras en los procedimientos analíticos tomamos bases de datos confiables, es cierto, que hoy en tiempos de pandemia, hoy en día yo puedo en mi casa pedir bases de datos y hacer todas las predicciones, comparaciones, etcétera. En cambio, en pruebas de detalle tienen que ir a las partidas individuales. Por eso dice, ¿qué son las pruebas analíticas? Las pruebas analíticas son la aplicación de uno o más de las siguientes técnicas de auditoría a las partidas,
o transacciones individuales que constituyen un saldo de cuenta o clase de transacción. Son a las partidas o clases de transacciones. Hay que llegar a lo minúsculo, por eso se mira aquí hormigas, ¿de acuerdo? Es como ver las hormigas. Hay que ir a los comprobantes, hay que ir a los comprobantes, hay que ir a los registros. Es ir en busca de hormigas, en busca de las partidas individuales que hace a la contabilidad. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo efectuamos esas pruebas? ¿Sí? Principalmente cuando las transacciones no son rutinarias. ¿Recuerdan ustedes lo que hemos planteado aquí arriba? Eso con cuidadito lo hicimos. En el enfoque sustantivo, ¿no es cierto? Entonces, las transacciones rutinarias son las que toman confianza con control interno y aquí realizamos procedimientos analíticos. ¿Sí? Entonces, y ahí hacemos pocas pruebas analíticas. Cuando no son rutinarios, entonces normalmente el enfoque es sustantivo, o sea, mediante muestreo, mediante pruebas de detalle. Se hace pocas pruebas analíticas y muchas pruebas de detalle. De eso estamos hablando. Se hacen muchas pruebas de detalle. ¿Sí? Cuando se prueban transacciones no rutinarias, en ese caso hacemos pruebas de detalle. Cuando se prueban también estimaciones contables, ahí también. En rotación a veces de procedimientos analíticos, ya mucho hemos aplicado procedimientos analíticos, este año aplicaremos pruebas de detalle. ¿Sí? Cuando hacemos pruebas, transacciones rutinarias, pues también pueden hacerse procedimientos de detalle, pero cuando los controles son ineficaces, ¿ok? En esas circunstancias hacemos aplicación de pruebas de detalle, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué técnicas empleamos? Obviamente aquí es claro el hecho de que uno puede aplicar técnicas de confirmación. A ver, voy a tratar de escoger todo. ¿No quieren? Voy a ir a este lado. Las pruebas que empleamos son pruebas, ¿no? De confirmación, examen físico, comparación y cálculo. Por eso es que normalmente estas pruebas se realizan a los saldos de cuenta, ¿sí? Normalmente esto se realiza a los saldos de cuenta. Entonces, aquí es normalmente sobre saldos de cuenta. ¿Okay? Bien. ¿Cómo tenemos que hacer estas pruebas? Estas pruebas las tenemos que hacer primero definiendo algo parecido a los procedimientos analíticos. Define el objetivo de la prueba. Define la población, que de repente no es mucha. Hay que seleccionar las partidas. Mediante, obviamente, muestreo. Normalmente con muestreo estadístico, ¿no? Y si no, también con muestreo manual. Y hay que auditar las partidas y evaluar los resultados. Siempre utilizando juicio profesional. Entonces, lo primero que tienen que hacer ustedes es definir los objetivos de la prueba. Objetivos de la prueba. ¿Ok? Lo segundo es, deben
planear esas pruebas, definir la población, mejor si estratifican la población, ¿sí? Y definen las partidas que van a auditar, seleccionan mediante muestreo y tratan de identificar en algunos casos si es que hay partidas que son claves. ¿Qué son las partidas clave? Son aquellas partidas más significativas en medio de las partidas individuales. Como diciendo, ¿qué hace un chancho en medio de hormigas? Esas hay que auditarlas al 100%, mientras a las hormigas hay que aplicar procedimientos de muestreo. ¿Ok? Preguntas. La siguiente clase, por favor, el capítulo 17 de la guía 2. Capítulo 17 de la guía 2. Sin eso no van a poder entender. Ya son las 9, me tengo que ir. Licenciado, Sí. es sobre el examen. Sí. Le cuento que el anterior no pude dar el examen. No sé si el siguiente examen podía dar por 2. Sí, le puede valer por los dos, solamente que es más riesgoso, pero bueno, ese es su problema. Ya saben que el siguiente examen voy a dividir entre 4. Quiero decir, van a ser 8 exámenes diferentes. Licenciado, Y el tiempo es limitado, igualito como los otros exámenes. Aquellas personas que entregaron fuera de tiempo, esos exámenes están anulados. ¿Ok? Todo examen fuera de tiempo está anulado. Mucho cuidado. Si algunas personas entregaron exámenes fuera de tiempo, es como si no hubieran dado el examen y tengo la evidencia de que entregaron tarde. Dice, buen día. Sí. Disculpe, en mi caso se habilitó la plataforma 7:31 y yo le envié 7:45, pero me decía enviado con retraso. Creo que son los segundos. Bueno, si son segundos, yo no tengo problema, 30 segundos. Muchas gracias. Ha habido personas que han entregado un día después. ¿Qué les parece? No ve. 1 hora después, tampoco. Media hora después, tampoco. 10 minutos después, tampoco. 30 segundos le puedo de repente aceptar porque el sistema tarda, su internet es lento, lo que sea. ¿De acuerdo? ¿Más preguntas? Respecto al código de Classroom, ¿nos lo va a enviar por Facebook o cómo tenemos que proceder? Eso les voy a decir en la siguiente clase. Lo más probable es que se los mande vía Facebook, ¿de acuerdo? Y me den la respuesta vía correo. ¿De acuerdo? Solo que no van a tener tiempo, además que los exámenes van a ser diferentes. El tiempo es clave. No pueden ni mover la cabeza, no debo dejar que muevan la cabeza a la izquierda ni a la derecha, arriba y abajo, porque si se distraen un poquito, se desconcentran, se aplazan. Más preguntas. Ya una consulta. Este lunes que viene, ¿tenemos examen práctico o teórico? Porque entendí un poco mal. El lunes no tienen examen. O sea, lo que dijimos es así. El lunes vamos a hacer práctica. El subsiguiente lunes es el examen. Hay un solo examen. No sé cuándo será el subsiguiente. Si ahora es 2 de julio más 2